Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 130, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 2. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 2. Seguimos hablando de ese maravilloso tema llamado el Hijo de Dios, de ese gran misterio llamado el Hijo de Dios. Y hoy nuestro Rey nos va a revelar el por qué nadie conoció al Hijo de Dios. El por qué nadie pudo entender quién es el Hijo de Dios. El Rey hoy nos lo va a revelar. Y nos va a mostrar también el por qué nadie podía revelarlo. Nadie podía entender ni comprender quién es. Y si nadie podía entender ni comprender, entonces quiere decir que nadie podía revelar quién es el Hijo de Dios. Y si nadie lo podía revelar, nadie lo podía predicar, nadie lo podía enseñar. Solo aquel quien lo conoce. Y el único que conoce quién es el Hijo de Dios es el Padre. Y el Padre, en el tiempo del fin, en vivo y en directo, estaría en pie revelándonos quién es el Hijo de Dios. Revelándonos este maravilloso tema. Y todo esto lo vamos a comprender en este día. Pero quiero que empecemos mirando algo de lo que vimos en el tema anterior, para poder comprender la parte final del mismo. Entonces quiero empezar en la historia nuevamente. Libro histórico de Lucas, capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ya cuando dice nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ya de antemano podemos realizar de que nadie, como te decía en el tema anterior, es nadie. Y si nadie lo conoce, nadie podía enseñar acerca de él, revelar lo que él dijo, explicarlo. Nadie podía hacer eso.
Porque está escrito, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Es el único que lo conoce. Y como es el único que lo conoce, es el único que podía llegar a enseñarlo y a revelarlo. Es el único. Y hoy gracias a Él podemos entender quién es el Hijo. Que el Hijo es la sabiduría. Su doctrina. El fundamento. Su mente. Su corazón. Su espíritu. ¿Quién es el Hijo? La sabiduría de Dios. Su doctrina. ¿Quién es el Hijo? Su mente. ¿Quién es el Hijo? Su espíritu. Ese es el Hijo. Y hoy podemos entenderlo y comprenderlo gracias a que el Padre mismo hoy nos lo está revelando. Porque era Él el único, el que podía hacerlo. Por eso, como está escrito en el Padre Nuestro, quien vendría a dar ese pan era el mismo Padre. Acuérdate que empieza diciendo por allá en Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Al que había que pedirle el pan era el Padre. Padre nuestro. A Él había que pedirle el pan. Porque Él era el encargado de dar ese pan. El encargado de dar el pan es igual a predicarlo, enseñarlo, revelarlo. Eso es lo que dice. Mira que es cierto. Sigamos en la historia, el libro histórico de Mateo, capítulo 6, versículo 11, dice así. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí estás viendo lo que acabamos de leer en Mateo 6:11? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Era el Padre. Y eso ya nos deja claro, nos lo deja bien claro, que si el Padre mismo lo tenía que dar, quiere decir que nadie, absolutamente nadie, supo ni entendió quién era el Hijo. Era el Padre el único que lo podía hacer. Y eso quedó establecido. En su primera venida quedó establecido de que así sería. El mismo Padre daría ese pan. Mira lo que dice ahí mismo en la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35, dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí estamos viendo? De cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién lo vendría a dar? El Padre. Todo lo que te han enseñado hoy como doctrina de Jesucristo es mentira. Ningún hijo de hombre está autorizado a revelar, a entender ni comprender quién es el Hijo, sino el Padre. Todo lo que has visto hasta el día de
hoy es mentira. Porque solo el Padre os daría el verdadero pan del cielo, te lo revelaría, te lo daría a conocer, te permitiría entender quién es el Hijo de Dios. Y sigue diciendo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Él era el pan. Y quien lo daría es el Padre. Pero con todo eso nadie entendía. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿qué le dijeron? Señor, danos siempre este pan. Y él les acaba de decir que no le correspondía a él, que él era el pan. Quien lo daría era el Padre. Pero el pan no se puede dar a sí mismo. Él no podía revelarse a sí mismo, darse a sí mismo, mostrarse a sí mismo. Por eso le dijo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y con todo eso ellos le dijeron, no entendían. Señor, danos siempre este pan. Y tuvo que en el verso 35 volver a decirles. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Se los repito, se los digo, yo soy el pan de vida. Y quien viene a dar ese pan es mi Padre, no yo. El pan no se puede dar a sí mismo. Es mi Padre quien lo viene a dar. Y para que Él aparezca hay un tiempo, espacio y escenario para eso. Y volvió y les repitió, Jesús les dijo, yo soy el pan. Para que les quedara claro, pero no. Eso no les podía quedar claro allí. Y no les podía quedar claro allí, ¿sabes por qué? Porque todo ese hijo, te voy a decir en qué quedó. Te voy a decir en qué quedó el Hijo de Dios allí. Y cómo se llamó allí para todos ellos. Y para el mundo. Y cómo se ha llamado hasta el día de hoy para todo el mundo. Te voy a decir cómo se llama hasta el día de hoy. Hasta que no llegara el Padre, así se llamaría. Sigamos en la historia. El libro histórico de Mateo, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice así. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto ahí dice que todo lo que te he dicho hasta aquí es cierto. Que nadie conocía al Hijo sino el Padre, y el único que lo podía revelar era el Padre. ¿Por qué? Porque ¿cómo quedó el Hijo allí? El Hijo allí quedó codificado. ¿Y quién lo podía decodificar? El Padre. ¿Y cómo quedó el Hijo allí para todos ellos hasta el día de hoy? Te voy a decir cómo quedó y cómo se llamaba hasta el día de hoy. Parábolas y alegorías. Así de claro. Parábolas y alegorías. Y acuérdate, como estaba escrito en los profetas, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y así abrió su boca. Pero las parábolas te dejaban sin fruto. Las alegorías. Porque las parábolas eran para que viendo no vieran, oyendo no oyeran y fueran sanados. Las parábolas, las alegorías. Así quedó el Hijo de Dios hasta este día. En pocas palabras, codificado para todo el mundo. Por eso cuando dice Lucas 10:22, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, es cierto. Porque el Padre sabe que el Hijo quedó así, parábolas y alegorías, codificado. ¿Y sabes por qué tendría que quedar así? Para que se cumpliese que nadie lo conoce,
y que nadie pudiese revelarlo, sino el que lo conoce, el Padre. Y así quedó el Hijo, en parábolas y en alegorías, codificado. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. El Padre mismo, en vivo y en directo, y a todo color, vendría a revelarnos y a decodificarnos a su Hijo. Y a mostrarle a su pueblo amado quién es el Hijo de Dios. Y a revelarlo para que se formase en ellos. Así de claro. Y sabes, te voy a mostrar el por qué Él no podía darse a sí mismo. Cuando le dijeron, Señor, danos siempre este pan, y les tuvo que repetir, yo soy el pan, y el que lo va a dar es el Padre. Como diciéndoles, yo no puedo hablar de mí mismo. Yo no me puedo revelar a mí mismo. Y te voy a mostrar el por qué. Y que tenía mucha razón allí para decir eso. Vamos a mirar. Sigamos en la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 38, dice así. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Ya sabes quién será. ¿Quién sería? Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra, o sea, el Hijo, morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Aquí está la gran razón del por qué nadie conoció quién es el Hijo, y que el Hijo quedara codificado en parábolas y alegorías, para que sea el mismo Padre quien lo revelara. Aquí empieza diciendo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Por eso cuando le dijeron allá, Señor, danos siempre este pan, Él volvió y le dijo, yo soy el pan de vida, como recordándoles, les he dicho, yo soy el pan, y el que viene a dar ese pan es el Padre. O sea, el que viene a dar testimonio de mí es mi Padre. El que viene a revelarme es mi Padre. El que viene a hablar de mí es mi Padre. El que viene a predicar sobre mí es mi Padre, es lo que le está diciendo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Él no podía hablar de sí mismo, ni revelarse a sí mismo. No lo podía hacer. Él era la palabra, el verbo. Y el verbo quedó codificado en alegorías, en parábolas, y era el Padre que lo iba a hacer. Por eso dice, otro es el que da testimonio de mí. ¿Y quién vendría a dar testimonio de él? El Padre, el único que lo conoce. ¿Quién puede dar testimonio de él sino aquel que lo conoce? Porque él no recibe testimonio a hombre alguno, ¿sabes? Él no recibe testimonio a hombre alguno. Por eso cuando el verso 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. El único testimonio que él iba a recibir era el de su Padre, del que lo conoce. Del que lo conoce. Porque ni aun Juan,
Acuérdate que Él tuvo que mandar mensajeros a que le preguntasen si Él era. Vaya y pregúntele si Él es. Si es el correcto, el que yo estaba esperando. ¿Y qué le respondió Él? Ve y dile a Juan que los cojos caminan y saltan, los ciegos ven. Aunque Él dio testimonio de la verdad, Él no dio testimonio del Hijo. Quien vendría a dar testimonio del Hijo es el Padre, que es el único que sabe quién es el Hijo de Dios. Por eso dice que Él no recibe testimonio de hombre alguno. No recibe testimonio de hombre alguno. Y termina el 37 y el 38 así. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero eso era ahora. Por lo que sigue diciendo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y eso iba a estar así hasta el tiempo del fin. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, ni tenéis a su Hijo morando en vosotros. Y eso sería imposible hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo que apareciera el Padre a dar testimonio de su Hijo y a darlo para que more en esos 144,000. Si estás viendo por qué tendría que ser así, ¿por qué solo el Padre? ¿Por qué solo el Padre? ¿Por qué no el hombre podía predicarlo? ¿Por qué no el hombre podría revelarlo ni anunciarlo? Solo el Padre. Solo el Padre. Porque Él no recibe testimonio hombre alguno. Solo el de su Padre. Que es el único que sabe quién es el Hijo de Dios. Solo el Padre. Y Él allí no podía hablar de sí mismo, ni dar testimonio de sí mismo. Y como no podía hablar de sí mismo, ni dar testimonio de sí mismo, y el que lo iba a hacer era el Padre, por eso todo quedó codificado en parábolas y alegorías. Después el Padre aparecería a dar testimonio a Él, a revelarlo, a coger ese Hijo, toda esa sabiduría y revelarla, que está escrita allí, y no solamente allí, sino también en los salmos, en los profetas, en la misma ley. Y el Padre haría todo eso. Él daría testimonio de su Hijo y lo revelaría, porque su Hijo no podía hablar de sí mismo. Y mira que es cierto que si es el único que lo conoce, porque es el único que conoce su mente, nadie más. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 11, y de allí pasamos al 16, dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció las cosas de Dios? ¿Quién? Sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce a su Hijo? Sino el mismo Padre. Que es igual a lo que dice el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció al Hijo de Dios? ¿Quién conoció la sabiduría? Nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció a su Hijo? Nadie. ¿Quién le instruirá? Pero en el tiempo del fin, el Padre aparecería
y pondría esa mente, su Hijo, en cada uno de esos 144,000, para que puedan decir: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos el Hijo de Dios morando en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que está diciendo. Y eso tomaría lugar en el tiempo del fin. Y bien, espero en el Señor que hasta aquí me haya hecho entender. Porque vamos llegando al final de este maravilloso tema. Y como final, vamos a ver que todo esto es cierto. Y te voy a revelar algo bien maravilloso. Que todo esto tomaría lugar cuando apareciera el Padre. Y no solamente el Padre solo, con el Hijo. Y ese maravilloso pueblo. Todos ellos aparecerían en el tiempo del fin. Vamos a ver qué es cierto. Conclusión. Vamos a ver primeramente en la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice así. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué le dice? ¿Qué dice lo que está escrito? ¿Qué dice la sabiduría a ese pueblo que iba a aparecer en el tiempo del fin? Que ese pueblo aparecería, y aparecería el Padre y el Hijo. Mira, ambos aparecerían. Y cuando te digo ambos, no pienses que son dos. Tú ya sabes que es el mismo. Sino que tengo que decirlo así para que me entiendas y me comprendas. Aparecería el Padre y el Hijo, y ese maravilloso pueblo. Y mira cómo dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mira este detalle: y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa vendremos a él y haremos morada con él? Pues en el tiempo del fin aparecería el Padre y traería a ese pueblo. Y el Padre revelaría quién es el Hijo. Quién es el Hijo de Dios, su mente, su corazón. Y pondría su mente y su corazón en esos 144,000. Y es lo que significa: vendremos a él y haremos morada con él. Hoy el Padre está poniendo a su Hijo en ti. O sea, su mente, su corazón, su sabiduría en ti, que es igual, y haremos morada con él. Eso es lo que está tomando lugar en ese momento. En este momento está tomando lugar. El Padre dando ese pan para hacer morada juntamente con su Hijo en esos 144,000. Que ellos sean su casa, su habitación. La casa, la habitación del Padre y del Hijo. O sea, del mismo Dios, y su mente y su sabiduría, su corazón. Porque no son dos, porque no son tres, es uno solo. Pero explicado y enseñado y revelado como hoy el mismo Padre te lo está revelando. Así de claro. Y mira, que así es, que no son dos ni tres. Es uno solo. Que allí vino como hijo, pero hoy aparecería como el Padre. Mira lo que dice ahí mismo en la historia, libro histórico de Juan, capítulo 14, versículos 28 y 29, dice así. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais,
os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y mira, en vez de gozarse, se entristecieron porque no entendieron ni pío de lo que le dijo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado. Cuando dijo, voy y vengo, ¿qué les quiso decir voy y vengo? Esto, porque he dicho que voy al Padre. Cuando dijo, voy y vengo, es porque iba al Padre, y cuando volviera, ya no volvía como el Hijo, volvía como el Padre. Y mira, le dijo, y es glorioso, porque el Padre mayor es que yo. Y no entendieron. Querían quedarse con el Hijo, pero si al Hijo ni siquiera ellos lo conocieron. Al Hijo nadie supo ni entendió quién es. Y con todo eso, miraban era la carne y se entristecieron, no se gozaron. Cuando les dijo voy y vengo, para nada se gozaron. Y después les dijo cómo vendría. Voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Como diciéndole, regocíjense que me voy, pero cuando venga, ya es como el Padre, y el Padre es mayor que el Hijo. Imagínate. Y no entendieron, ni comprendieron. Y termina diciéndole, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es ahora que está sucediendo donde tienes que creer. Que ahora, mira, que Él fue y volvió como el Padre. Como el Padre. Imagínate. Ahora regocíjate, oh Sión. Regocíjate, pueblo santo. Regocíjate, oh Sión. Por eso ahora puedes entender y comprender que nadie, absolutamente nadie, podía ni tenía autoridad de enseñar, de leer, de explicar, de revelar nada de lo que está escrito. Nadie tendría, ni nadie tenía autoridad de hacerlo. El único que podía venir y tomar ese libro llamado el Hijo de Dios, la sabiduría, era el Padre, y revelarlo. Y hoy te digo, nadie tiene autoridad y nadie posee la autoridad de leer el libro, de tocarlo y ni siquiera mirarlo. Solo el Padre lo puede hacer, porque ese libro es la sabiduría, es su Hijo, es su mente, es su corazón, y nadie conoce su mente sino el Padre mismo. El Padre mismo era el único que lo podía hacer. Y quiero terminar con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 5 dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león, el rey, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién? El león de la tribu de Judá. ¿Sabes qué significa el león de la tribu de Judá? El rey. El rey mismo, el Padre. Ya no el cordero, el rey. El rey, el león de la
la tribu de Judá. El rey es el único que tiene esa licencia. Y permíteme que haga algo. Lo que tengo aquí, este libro llamado la Biblia, todos los hijos de los hombres se pusieron a interpretar, a abrir, a mirar, a interpretar. Y hay un monstruo religioso muy grande al cual el rey va a destruir. Y se pusieron a leer, a mirar e interpretar lo que no era para ellos. ¿Sabes por qué? Porque aquí está la sabiduría de Dios. Su mente, su corazón, su hijo. Su mente, su corazón. Aquí está. Y el único que tiene licencia para abrir este libro, mirarlo e interpretarlo, revelarlo y enseñarlo es el mismo Padre. El Padre es el único que puede revelar a su Hijo. Mírame bien, el Padre es el único que puede leer, interpretar y revelar a su Hijo. Nadie tiene autoridad. Nadie más tiene autoridad sino el Padre. Porque es el único que lo conoce. Y hoy está dando testimonio de Él, revelándolo y dándoselo a 144,000 que están llamados a levantarse. Solo el Padre tiene derecho a hacer esto. Y vuelvo y te digo algo, o quiero recomendarte algo. Ay del que no me obedezca en esto. Tú puedes tomar la Biblia para leer lo que yo te enseño en cada tema. Pero si te metes a leer la Biblia, o te metes a leer este libro, buscando tú lo que no hay para ti, ni lo puedes hacer tú, corres un gran riesgo. Por amor a ti hoy te lo digo, por amor a ti hoy te lo digo. Solo el Padre vendría a dar testimonio de su Hijo, a revelarlo y a ponerlo en cada uno de aquellos elegidos, predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nadie más lo puede hacer sino el Padre. Así dijo el Señor. Él hará verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que sea de mucho bien para tu vida y te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que nos vemos hoy y mañana y todos los días. Te amo para siempre.